Hola, bienvenidos a Tu Mundo en Minutos. El aire se volvió denso, pesado con una presencia invisible. Un escalofrío se instaló en los huesos, un presagio de algo malvado. La risa de los niños, antes fuente de alegría, ahora resonaba con una cualidad distorsionada e inquietante. Algo andaba mal, un cambio sutil en el tejido de la realidad, una oscuridad que se filtraba en lo mundano. En el corazón de Georgetown, un barrio pintoresco y desprevenido, se apoderó la garra del terror. Una casa ordinaria, hogar de una familia ordinaria, se convirtió en el campo de batalla de un mal extraordinario. La familia McNeil, sin darse cuenta de la fuerza insidiosa que había entrado en sus vidas, continuaba con sus rutinas diarias, ajena a la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Regan, de 12 años, una niña brillante y alegre, comenzó a exhibir comportamientos extraños. La condición de Regan empeoró. La entidad invisible reforzó su control, retorciéndola desde adentro hacia afuera. Su dulce voz se convirtió en un graznido gutural, escupiendo obscenidades que helaban el alma. Su cuerpo se contorsionaba en posiciones antinaturales, desafiando las limitaciones de la anatomía humana. La transformación fue horrible, un espectáculo espantoso que hizo añicos la ilusión de normalidad. La habitación, antes familiar, se transformó en una cámara de horrores. Los objetos volaban por la habitación con fuerza violenta, los muebles se volcaban y un hedor opresivo impregnaba el aire. Una palpable sensación de temor flotaba en la atmósfera, una sofocante manta de miedo que se aferraba a cualquiera que se atreviera a entrar. Chris McNeil, la madre de Regan, observaba con terror cómo su hija se alejaba cada vez más. La vibrante niña que conocía había desaparecido, reemplazada por un recipiente de algo monstruoso y desconocido. El tormento implacable, tanto físico como psicológico, llevó a Chris al borde de la desesperación, sus instintos maternales luchando contra la abrumadora marea de miedo, impulsada por el amor inquebrantable de una madre. Chris buscó respuestas fuera del ámbito de la medicina convencional. La naturaleza inexplicable de la aflicción de Regan apuntaba hacia un reino más allá de la comprensión humana, un reino donde los males antiguos susurraban y las fuerzas invisibles dominaban. La posibilidad de una posesión demoníaca, antes descartada como superstición, ahora se vislumbraba como una realidad aterradora. Desesperada por obtener respuestas, Chris recurrió a la iglesia. El padre Damien Carras, un psiquiatra jesuita que luchaba contra sus propios demonios, recibió la desesperada petición de ayuda. El peso de la duda presionaba fuertemente sobre sus hombros. ¿Podría reconciliar su formación científica con la posibilidad de un mal sobrenatural? Carras, hombre de Dios y de ciencia, se encontró atrapado en el fuego cruzado entre la creencia y el escepticismo. La evidencia que tenía ante él, la horrible realidad de la condición de Regan, desafiaba los cimientos mismos de su comprensión. ¿Era esto la manifestación de un verdadero mal o el producto de una mente perturbada? A pesar de su conflicto interno, Carras accedió a evaluar a Regan. Entró en la casa de los McNeil con los sentidos asaltados por una ola de negatividad opresiva. El aire era denso, con una oscuridad palpable, una fuerza invisible que le hacía estremecerse. Se encontró arrastrado a una batalla que nunca anticipó, una confrontación con un mal antiguo que amenazaba con consumirlos a todos. El encuentro con Regan lo sacudió hasta la médula. Sus palabras, llenas de odio venenoso y conocimiento de otro mundo, atravesaron la fachada de su escepticismo. Fue testigo de primera mano del horrible poder de la entidad que la mantenía cautiva, un poder que desafiaba toda explicación, un poder que susurraba de reinos más allá de la comprensión humana. Carras luchaba contra sus dudas. Los horrores que presenciaba desafiaban su fe y su cordura. ¿Podría él, un hombre de razón y lógica, aceptar la realidad de la posesión demoníaca? El peso de lo desconocido lo oprimía, amenazando con aplastar su espíritu. La línea entre la cordura y la locura se difuminaba. La entidad demoníaca jugaba con la mente de Carras, retorciendo sus recuerdos, explotando sus vulnerabilidades. Se encontró cuestionando su propia percepción de la realidad, lidiando con el miedo a estar perdiendo el control del mundo tal como lo conocía. A pesar del tormento, un destello de determinación persistía.
Su fe, maltratada pero no rota, proporcionaba un faro de esperanza en la oscuridad invasora. La difícil situación de la joven Regan, la niña inocente atrapada en las garras del mal, alimentó su determinación de luchar, de enfrentarse a la oscuridad de frente. Buscó la guía de sus superiores, presentando sus hallazgos, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y convicción. La Iglesia, siempre cautelosa, deliberó sobre el asunto. Las implicaciones de confirmar un caso de posesión demoníaca eran profundas, un desafío al tejido mismo de su sistema de creencias. La decisión de proceder con un exorcismo, un ritual impregnado de antigua tradición y cargado de peligro, no se tomaría a la ligera. La Iglesia, tras mucha deliberación, autorizó el exorcismo. El peso de la decisión recayó sobre sus hombros. Estaban a punto de embarcarse en un peligroso viaje al corazón de la oscuridad, una confrontación con una fuerza más allá de la comprensión humana. El padre Lancaster Merrin, un exorcista experimentado, curtido por años de lucha contra las fuerzas demoníacas, fue llamado para dirigir el ritual. Su presencia emanaba un aura de tranquila fortaleza, un testimonio de su fe inquebrantable y su experiencia en las trincheras de la guerra espiritual. La atmósfera crepitaba de expectación. El aire se volvió denso con el aroma del incienso, enmascarando el hedor subyacente a la decadencia y al mal. Los sacerdotes, armados con la fe y el agua bendita, se prepararon para enfrentarse a la entidad demoníaca, para librar una guerra por el alma de Regan. La confrontación inicial fue explosiva. La entidad demoníaca, enfurecida por el desafío a su dominio, desató su furia. La habitación se sacudió con una fuerza invisible. Los objetos volaron por el aire a una velocidad mortal, y el aire se llenó de pronunciamientos guturales y blasfemos. Los sacerdotes, con voces firmes, enfrentaron la embestida con oraciones e invocaciones, con su fe como escudo contra el asalto demoníaco. El exorcismo se convirtió en una agotadora batalla de voluntades. Los sacerdotes, con las voces roncas por la oración y el esfuerzo, seguían adelante, con su fe como ancla en la tormenta. La entidad demoníaca, astuta e implacable, se defendía con cada gramo de su poder malévolo. El cuerpo de Regan se convirtió en un campo de batalla, el escenario de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Sus gritos atormentados resonaban por toda la casa, cada grito un testimonio del poder de la entidad que la mantenía cautiva. La entidad se burlaba de los sacerdotes, explotaba sus debilidades, se alimentaba de sus dudas. Susurraba sugerencias insidiosas, tentándolos con la desesperación, buscando romper su determinación y reclamar la victoria sobre sus almas. Pero los sacerdotes perseveraron. Su fe, aunque puesta a prueba, se mantuvo firme. Sacaron fuerzas de su propósito compartido, de la necesidad desesperada de liberar a Regan de las garras del mal. Sabían que había mucho en juego, y el destino del alma de la joven pendía de un hilo. El exorcismo pasó factura. Los sacerdotes, agotados por la implacable batalla espiritual, sintieron el peso de su cansancio. La entidad demoníaca, percibiendo su vulnerabilidad, redobló sus esfuerzos, llevándolos al borde del colapso. El padre Merrin, traicionado por su edad, luchaba por mantener su fuerza. Los años de lucha contra las fuerzas demoníacas habían pasado factura, dejándolo debilitado y vulnerable. Su corazón, agotado por el esfuerzo, comenzó a flaquear. Carras, al presenciar la difícil situación de su mentor, sintió una oleada de desesperación. La batalla estaba lejos de terminar, y la pérdida de Merrin sería un golpe devastador. La entidad demoníaca, sintiendo la victoria al alcance de la mano, centró su atención en Carras. Explotó sus dudas, sus miedos, sus traumas pasados, buscando romperlo, reclamar su alma como premio. La entidad, alimentada por la oscuridad del corazón de Carras, intensificó su ataque, retorció sus recuerdos, conjurando imágenes de su difunta madre, con su voz llena de acusaciones y recriminaciones. Carras, con la mente al borde de la locura, luchaba por mantener la cordura. La línea entre la realidad y la ilusión se difuminaba. La entidad demoníaca, maestra de la manipulación, tejía un tapiz de ilusiones, aprovechándose de la culpa y la inseguridad de Carras. Se encontró cuestionando su propia identidad, con su sentido del yo destrozado por el implacable asalto psicológico. La entidad le ofreció una falsa promesa de paz, una forma de escapar del tormento, pero a un precio terrible.
la rendición de su alma. Carras, con el espíritu maltratado pero no roto, se aferraba a los restos de su fe, el último bastión de esperanza en la oscuridad invasora. Sabía que lo que estaba en juego era más importante que nunca. El destino del alma de Regan, su propia alma, pendía de un hilo. La entidad demoníaca, percibiendo su desesperación, presionó su ventaja, buscando explotar las grietas de su armadura, las vulnerabilidades que quedaban al descubierto bajo la superficie. A pesar del implacable asalto, un destello de esperanza persistía. Regan, con la voz debilitada pero aún presente, se defendía de la entidad demoníaca. Su espíritu, aunque maltratado, se negaba a rendirse. Momentos de lucidez atravesaban la niebla de la posesión. El verdadero yo de Regan, la niña inocente atrapada en la jaula demoníaca, luchaba por liberarse. Sus peticiones de ayuda, aunque distorsionadas y fragmentadas, llegaban a los sacerdotes, alimentando su determinación. Carras, sacando fuerzas de la resistencia de Regan, se enfrentó a la entidad demoníaca. Repelió la marea de oscuridad, con la voz llena de una convicción renovada, con su fe reavivada por la visión de su lucha. La marea de la batalla comenzó a cambiar. La entidad demoníaca, aunque poderosa, no pudo extinguir la llama de esperanza que parpadeaba en el alma de Regan. Subestimó el poder de su espíritu, la fuerza de su voluntad de sobrevivir, de reclamar su vida. La batalla llegó a su clímax. Carras, en un acto desesperado de sacrificio, desafió a la entidad demoníaca a poseerlo, a abandonar el cuerpo atormentado de Regan. La entidad, percibiendo una nueva oportunidad de conquista, aceptó el desafío. La transferencia fue violenta, un torbellino de energía oscura. El cuerpo de Carras se convulsionó, su voz distorsionada por la presencia demoníaca. Luchó contra el poder abrumador. Su mente se convirtió en un campo de batalla para la confrontación final. Con una última oleada de fuerza de voluntad, Carras, con la entidad demoníaca ahora en control, se arrojó por la ventana, sacrificando su propia vida para liberar a Regan de sus garras. La batalla había terminado, pero el costo fue alto. Regan, liberada de la entidad demoníaca, se recuperó lentamente. Las cicatrices de su terrible experiencia permanecieron, un testimonio de los horrores que había soportado. Las preguntas persistieron, sin respuesta, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acecha bajo la superficie de nuestro mundo. El silencio tras la batalla era ensordecedor. La casa, antes un campo de batalla para una lucha cósmica, estaba vacía, un silencioso testimonio de los horrores que se desarrollaron entre sus muros. Los ecos de los gritos de Regan, los pronunciamientos guturales de la entidad demoníaca, persistían en el aire, un escalofriante recordatorio de las fuerzas invisibles que dan forma a nuestra realidad. El mundo exterior continuaba, ajeno a la batalla que se había librado y ganado. El sol salía y se ponía, las estaciones cambiaban, pero el recuerdo del exorcismo permanecía, un inquietante recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia, del fino velo que nos separa del abismo. Las preguntas persistían sin respuesta, un testimonio del misterio de nuestra existencia. ¿Qué fuerzas malévolas acechan en las sombras, esperando la oportunidad de invadir nuestro mundo? ¿Qué hay más allá del velo de nuestra percepción, en los reinos donde reina la oscuridad? El exorcismo sirvió como un escalofriante recordatorio de la lucha constante entre el bien y el mal, la batalla que se libra dentro de todos nosotros. Desafió nuestra comprensión de la realidad, obligándonos a enfrentarnos a la posibilidad de un mundo más allá de nuestra comprensión, un mundo donde los males antiguos susurran y las fuerzas invisibles dominan. Suscríbete, da like y comenta.